Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos cómo podríamos nosotros incluir a nuestros AirPods, a un producto, campos personalizados para nosotros poder ampliar todavía más la información de nuestros productos. Para este video lo vamos a estar haciendo en el cual va a funcionar para todos los WooCommerce, para todos los templates que no tengan una personalización en el producto único, ¿listo? En esta página de productos, que venga simplemente por defecto, ¿vale? Ya que el procedimiento varía entre una página que se encuentra personalizada, ¿listo? Por ejemplo, a través de Elementor Pro, y una página que solamente tenga un tema y nosotros queramos a través de código, porque vamos a estar utilizando fragmentos de código para poder mostrar los campos personalizados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto con nuestros AirPods, este producto de ejemplo. Creé 3 nuevos campos personalizados para poder ampliar más la información. Bien, y en el editor del producto lo vamos a tener de esta manera. Tenemos aquí la opción de características, batería, personalización y contenido de la caja. Bien. Y esto pues por supuesto va a ser dinámico, ¿listo? Esto va a aplicar absolutamente para todos los productos que nosotros tengamos y solamente se mostrará si el campo está lleno. Si el campo está vacío, el campo sencillamente pues no se mostrará. Bien, para esto tenemos que apoyarnos de una herramienta, de un plugin que se llama Advanced Custom Field. ¿Listo? Vamos a plugins y este es el plugin, Advanced Custom Field. ¿Listo? Simplemente vamos a darle clic aquí donde dice añadir nuevo y vamos a proceder con la instalación. Esto es un plugin completamente gratuito que nos va a ayudar a ampliar las funciones. Por supuesto tiene opciones pro que también podríamos validar en un próximo video. Entonces tenemos aquí esta parte de Advanced Custom Field, ¿listo? Y le vamos a dar clic aquí en activar. Bien, es de WP Engine y tiene más de 2 millones de instalaciones. ¿Listo? Entonces vamos a activar este plugin y vamos a proceder a revisar las opciones que nos ofrece. Cuando procedemos con la instalación, tenemos acá este campo que se llama Advanced Custom Field, ¿listo? ACF. Y vamos a darle clic aquí donde dice grupos de campos. Aquí en grupos de campos lo que tenemos que hacer es empezar a crear lo que nosotros queremos que se evidencie acá. Como ven, aquí me aparece este de las características, pero lo voy a mandar a la papelera y vamos a crear uno completamente de cero. ¿Listo? Vamos a crear este mismo, pero desde cero. Vamos a eliminarlo y vamos a añadir uno nuevo. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí donde dice añadir uno nuevo. Y vamos a seleccionar. Voy a hacer para este video, solamente voy a hacer la prueba. ¿Listo? Les voy a mostrar en un campo de texto. ¿Listo? En un campo de texto y en un campo que es de selección, que son los que usualmente son los que más se usan. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle aquí la opción de características. ¿Listo? Aquí características. Vamos a revisar que esté bien escrito. ¿Listo? Características en esta opción de acá. Y aquí en el campo de texto entonces vamos a añadir, como ven dice sin etiqueta, entonces hay que añadirle aquí una etiqueta. Vamos a decirle que sea el campo, ¿qué campo se había colocado? Campo de batería, listo. Lo puse en inglés como battery y los otros sí los coloqué en español. Listo, tenemos aquí la opción de batería, el nombre del campo lo dejamos igual y el valor por defecto. Por ejemplo, supongamos que hay una información que se repite siempre, entonces lo podríamos nosotros colocar en esta zona de aquí que se llama valor por defecto. Bien, vamos a añadir otro campo nuevo y este otro campo nuevo vamos a añadir este que sea la personalización. Listo, cuando nosotros visitamos la tienda de Apple nos vamos a dar cuenta que algunos AirPods permiten la personalización. Entonces desde aquí también nosotros podríamos informarle qué tipo de personalización nosotros queremos presentar. Y finalmente el último campo es el contenido de la caja. Bien, aquí muchas veces puede ser que no le enviemos manual de usuario, no le enviemos algún tipo de producto.
Entonces desde aquí lo podríamos nosotros pues colocar qué campos aplicarían y qué campos no. Bien, para acá en vez de ser un campo de tipo texto vamos a añadir un campo de tipo selección. Aquí en campo de tipo selección, listo, tenemos estas opciones que se llama etiqueta de campo y las opciones que yo quiero que aparezcan. Bien, entonces en el campo como etiqueta vamos a colocarle el contenido de la caja para que me lo rellene aquí mismo. Listo, y dentro de las opciones le vamos a colocar estas opciones que vemos acá. AirPods, va a venir los AirPods, el cargador de corriente, cargador USB, listo, y el manual del usuario. Listo, entonces aquí vamos a pegar esto. Entonces vienen los AirPods, vamos a escribirlo. Viene el contenido de la caja, digámosle que viene el cargador y un regalo sorpresa, listo. Y con eso lo cambiamos un poco de lo que tenemos en el otro lado. Tenemos AirPods, contenido de la caja y el regalo sorpresa. Bien. Entonces, ya teniendo todos los campos y validados, recordemos que cuando nosotros añadimos un campo de selección, tenemos esta opción que se llama selección múltiple. ¿Listo? Aquí en selección múltiple, yo puedo añadir los campos de selección múltiple, ¿listo? Para podernos yo seleccionar todos los campos o solamente uno. Supongamos que pues no estamos dando ningún regalo sorpresa, entonces simplemente selecciono estos tres y este no. Bien. Cuando yo le doy clic aquí en añadir campo, veremos que hay muchas opciones dentro de las opciones que vienen en el plugin. ¿Sí? Yo puedo añadir, por ejemplo, números, correos, URLs, claves, imágenes, archivos y infinidad de cosas, enlaces, mapas, etcétera. ¿Listo? Yo esto lo puedo añadir y presentarlo al usuario y con eso yo puedo ampliar mucho las opciones de presentación que viene en mi producto. Esto también aplica para lo que son entradas, páginas, ¿listo? Entonces aquí solamente es revisar qué campo yo quiero mostrar. Importante, nuevamente les confirmo, solamente estoy haciendo la validación para el tipo texto y el tipo selección, que es lo que usualmente pues más se maneja. Bien, vamos a eliminar este campo aquí en borrar, quitar. Y aquí donde dice tipo de contenido es igual a entrada, ¿no? Yo no lo quiero en entrada, yo quiero que por favor me lo muestre en producto. Y aquí si yo tengo alguna otra condición y, o, listo, o la palabra o, ¿sí? Si esto se cumple o esto otro, o, y si se tiene que cumplir esto y otra condición. Bien, entonces cuando ya lo tengamos acá todo, vamos a darle clic aquí donde dice guardar cambios. Aquí donde dice guardar cambios, entonces ya me creó el grupo, listo, todo esto, el grupo de características tiene todos estos campos que vemos acá. Cuando yo voy aquí a grupos de campos, me voy a dar cuenta, bien, vamos a darnos cuenta que ya nos ha creado el primer grupo, listo. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en grupos de campos, esperamos que recargue y aquí ya nos aparece, listo. Está en la ubicación de productos y vienen tres campos. ¿Listo? Voy a ingresar nuevamente a características para poderles explicar otra cosa. Bien, entonces, cuando yo ya tengo las características, voy ahora nuevamente a recargar la pestaña. Recordemos que esto ya cambió. Entonces, esta pestaña que vemos aquí nos va a cambiar porque pues dentro del contenido de la caja, ahora vamos a... En vez de enviar, creo que era un cargador de USB, ahora vamos a enviar es un regalo. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta, ¿listo? Ya que esto se crea a través de unos IDs. Estos IDs nos va a permitir mostrar los productos, ¿listo? Mostrar las características de estos productos cuando yo vaya a visitar el producto. Esto debido a que esto solamente es en WooCommerce, listo, que no tienen nuevamente páginas personalizadas. En un próximo video veremos cómo podemos personalizar estas páginas y nos vamos a ahorrar el paso, listo, de ingresar el código, listo, el código para poder mostrar estos campos, listo. Aquí ya me aparece estos tres campos que vemos acá, listo, estos 4 horas de uso aleatorio, listo, y los AirPods, listo. Yo puedo seleccionar uno o con la tecla control, listo,
yo puedo seleccionarlos todos y poderlos mostrar en esta parte de aquí. Bien, entonces ya los tengo creados y aquí en el editor de este grupo nos vamos a dar cuenta que cada nombre, listo, estos nombres pertenecen al ID de la etiqueta, listo, nos vamos a fijarnos mucho en esto, ya que esto nos va a ayudar mucho cuando nosotros estemos realizando el código, ya que cada código lo tienen que adaptar a sus productos. Listo, vamos simplemente a darle clic donde dice apariencia y editar archivo de temas y nos vamos a ir hasta la opción de funciones del tema. Bien, yo estoy utilizando Hello Elementor, pero no estoy utilizando la versión, en estos momentos no estoy utilizando la versión Pro, listo, para añadirlos, ya que la opción Pro no es necesario colocar todo este código y bueno, con la versión Pro nos ahorramos todo esto. Bien, entonces tenemos esta opción que se llama función para mostrar campos personalizados en producto. Listo, eso se aplica de forma global a todos los productos. Y aquí es donde pues vamos a realizar la personalización. Listo, entonces la primera son estos dos campos que son de tipo texto. Listo, aquí simplemente creamos una variable y aquí, como notan, aparece un ID, get ID. El ID de batería tiene que estar exactamente como está acá. Listo, con la B mayúscula incluida. Y aquí donde dice personalización, queda igual. Listo, true, true. Contenido de la caja, aquí también vamos a traerlo a través del ID. Pero como es una selección múltiple, esto me viene en una lista. Entonces esa lista yo la estoy mostrando de esta forma, ¿listo? ¿Para qué? Para que me permita poder seleccionar o todos los productos o solamente uno, ¿listo? Entonces aquí pues ya mostramos los campos, bien, entonces simplemente dice si el campo, listo, si el campo no está vacío, el de batería, listo, entonces me va a añadir batería, listo, aquí como tenemos acá, batería, 2 puntos, 4 horas de uso. Entonces va a estar batería, 2 puntos y lo que yo le coloque aquí dentro del editor de productos. Nuevamente vamos con personalización. Si el campo personalización no está vacío, listo, colocamos aquí personalización con tilde. Listo, acá está, personalización con tilde. Y aquí donde dice personalización, entonces aquí viene aleatorio. Listo. Y contenido de la caja, nuevamente contenido de la caja, aquí está. Y lo presentamos nuevamente también con las opciones que yo haya seleccionado acá. Finalmente, pues simplemente llamamos a esa acción y listo. ¿Vale? Este código le va a quedar en la descripción del video por si quieren copiarlo y adaptarlo pues respectivamente a los campos que ustedes necesiten. Este código lo deben adaptar con los propios campos personalizados. Es importante tener en cuenta este ID, listo, ya que dependiendo de ese ID pues tienen que simplemente van a tener que copiar esto, listo, crear simplemente el if, listo, el sí y ya, prácticamente es eso. Colocamos, le asignamos el ID que nosotros queramos y aquí simplemente pues colocamos pues la condicional, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Y pues recuerden que esto aplica solamente, ¿vale? Esto aplica solamente, vamos a recargar este producto. Esto aplica solamente para WooCommerce, listo, que no hayan tenido personalizaciones, que la página de personalización venga por defecto, listo. Aquí si notan me aparece cargador corriente, manual de usuario, pero no me aparece el regalo sorpresa. Eso es porque simplemente no he actualizado el producto y pues aquí me está enviando la alerta, listo, la alerta que aparece pues que no está, listo. Entonces vamos simplemente a actualizar ese producto, esperamos nuevamente a que nos cargue la pantalla y esto vemos el producto actualizado, ¿vale? Y recuerden que esto tiene que estar dentro de las funciones del tema. Si en dado caso se sienten inseguros al momento de colocar un código de estos, recuerden que también hay plugins gratuitos en donde pueden ingresar código personalizado. Está el Rich Snippet, el Snippet Code
Y en el snippet code ustedes pueden colocar este código y si se llega a quedar algo mal, pues porque de pronto guardaron el código de forma incorrecta, listo, entonces pues nada, simplemente lo vuelven y lo colocan y listo. El plugin se encarga de detectar también ese tipo de errores en muchas ocasiones. Listo, entonces tenemos este código. Aquí ya me cargo nuevamente también el producto. Bien, nuevamente estos 8box, regalos y regalos sorpresa. Recargamos acá el producto, aquí esto ya me quedó actualizado, recargamos aquí el producto y vamos a ver que ahora sí, pues ya me aparece el regalo sorpresa acá, listo. Esto ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil, por favor suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.